No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a continuar con el tema de este cruel asesinato, o diría yo, no sé si es la tipificación correcta, pero para ello y ver todo desde una perspectiva legal, tenemos a través de Zoom a nuestro abogado de cabecera, Francisco Álvarez, especialista en Derecho Penal. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Buenos días, Máximo. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Francisco, desde la perspectiva legal, ¿cuál sería la tipificación de lo que se ha recabado y lo que se ha visto a través de los portales de las redes sociales referente al asesinato bueno, a la muerte por parte de unos motoristas a un chofer de recogida de colector, de un camión colector de basura en Santiago? Mira, lo primero que tenemos que definir es lo que aparentemente sucedió. Y lo digo porque ya yo estaba viendo en las redes sociales a algunas personas de una forma u otra queriendo eh, justificar el hecho en una supuesta agresión de tránsito previa. Lo primero es, la excusa legal de la provocación implica que al momento de tú recibir esa provocación, lo que suceda justo después tenga que ser de una forma u otra proporcional y ajustado a la medida. La excusa legal de la provocación no hace que la posterior agresión desaparezca, sino que se entiende que de una forma u otra se puede reducir la pena a imponer. Distinto es a como ustedes bien saben, al que se defiende de un hecho en el momento que está ocurriendo, que se requiere que sea inmediato, etcétera, etcétera, que lo hemos hablado ya muchas veces y que ninguna de esas dos cosas fue lo que pasó. No se dieron. Ahora bien, partiendo entonces a lo que sí sucedió, nosotros vimos que aparentemente un grupo de personas, que pudiéramos denominar una turba, luego de que ocurrió algún incidente que los molestó, entonces procedió a perseguir, a atrapar, a agredir, y hay una foto horrible que yo vi donde está el pobre joven fallecido tratando como de subirse al camión, y hay un individuo con un cuchillo del tamaño de un brazo justamente en el momento donde aparentemente le da la estocada que luego le quitó la vida. Si nosotros vamos al Código Penal nuevo, que no está vigente, No está vigente todavía pero hasta el agosto. Código Penal nuevo es bueno comenzar a entenderlo, porque de una forma u otra se, se adapta a esas cosas que antes el código, entre comillas, viejo no lograba dar respuesta. Para mí, el Código Penal nuevo tiene en su artículo 92 un artículo que se lo voy a leer brevísimamente, que es el homicidio agravado. Que entonces ahí viene, y esto en el plano subjetivo. El código tiene una, para mí, hiperinflación de la pena. Nosotros lo hablamos hace mucho en el sentido de que vemos que el código pone penas muy Muy altas alta que en casos según. tan horribles como este hacen sentido, Sí. pero al mismo tiempo no te permite a un juez regularlas. Por ejemplo, el homicidio agravado dice, será sancionado con 30 a 40 años de prisión. Eso quiere decir que tú no puedes ponerle 20 por homicidio agravado, No. tiene que ser de 30 a 40. Lo ideal hubiese sido tener un rango un poco mayor, pero entonces aquí va la descripción de lo que yo creo. Número uno, si precede, acompaña o sigue a otro homicidio o a otra infracción muy grave. Mm. Infracción muy grave, y esto es muy interesante porque el código tiene un lenguaje nuevo que no, al cual nosotros no estamos acostumbrados. Ustedes los periodistas y comunicadores y nosotros los mismos abogados, tenemos que comenzar a entender lo que es una infracción grave y muy grave, que antes eso no era tan relevante. Ahora mismo nosotros tenemos ese rango entre comillas de pena que brinca de leve a grave y de grave a muy grave, que significa que al momento de tú interpretar el comportamiento de la persona, tú vas a tener que aplicar ese El- baremo Ujú. para Y entender. ubicarlo. Pero, vamos, exacto, porque antes Ujú. los jueces tenían más
yo no le voy a decir más libertad, pero tenían un mayor deber de interpretación para Ujú. una misma conducta. En simple, alguien mató a otra persona, tú subirle o bajarle de nivel en base a elementos, eh, pudiéramos llamarle hasta subjetivos, de percepción del juez. Ahora, Bien. el homicidio agravado, el homicidio normal es de 10 a 20 años. Entonces, para mí, esto hubiese sido un homicidio normal 100%. Sí, O sea, que le cabrían de 10 a 20 años. Ahora, si fuéramos homicidio agravado, a ver si alguna de las causas que, que se identifican ahí se pudiera subsumir. Tú tienes primero, si se precede de un hecho grave, si por ejemplo le dan esa puñalada y a los 2 minutos vienen y le dan otra que es la que lo mata, si hay la posibilidad de que eso sea parte del esquema para cometer otra infracción, que en este caso no aplica. Y entonces aquí viene la que a mí más me interesa discutir, que es si se comete con premeditación o acechanza, que es lo que Ujú. hoy se conoce como un asesinato y ahí se conoce como un homicidio agravado, que es asesinato. Que eso fue lo que pasó, ¿Hubo ¿o no? premeditación? Para mí hubo premeditación desde el punto de vista de que fue una Claro. persona que vio, y vamos a imaginarnos, porque Sí. yo honestamente no sé lo que pasó, pero imaginemos que hubo un impacto 1 kilómetro antes, 2 kilómetros antes, y la persona dice, vamos a hacer esto, y lo persigue, lo persigue, lo persigue, lo Ujú. persigue, y luego de perseguirlo lo logra atrapar, y después de atraparlo lo baja y dice, mátalo, mátalo, y lo matan. Eso es Wow. premeditación. claro. Claro. La premeditación es tú hacerte de la idea con tiempo de lo que tú estás haciendo Ujú. y seguir adelante con ese plan nefasto Exacto. Y que hubo tú en tu varios cabeza minutos creaste. de pensamiento y de poder cambiar de Claro. idea. Y se notan en los videos que él tenía tiempo corriendo de esa gente, porque incluso hay muchos videos en diferentes intersecciones donde él está voceando, ayuda, me van a matar. Dicen que Ujú. él hasta se logró parar frente a unos policías o algo Sí. así. Sí, a un Entonces, destacamento. Y Destacamento de la mira, con policía. ese esquema, ahí Francisco, con el tema de los policías, estas autoridades tienen el deber de prestar auxilio ante este tipo de situaciones. ¿Habrá consecuencias para ellos? Debería haber. mira, a mí me parece que nosotros tenemos, y yo los escuchaba antes de yo entrar en el programa, este debe ser un punto de inflexión. Nosotros no podemos dejar de ignorar, seguir ignorando, perdón, que a los sindicalistas de ese sector se le ha dado un poder tal que las mismas autoridades le tienen miedo a deducir consecuencias de las infracciones de tránsito. Wow. Usted se para, y yo le Imagínate. voy a poner un ejemplo, 27 con Churchill, y ahí ustedes van a ver 8, 7, 6, 5 oficiales de tránsito. Y ustedes se van a dar cuenta que frente a ellos los motoristas se van Sí, 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 y sí. pasa nada. Las estadísticas de cuánta licencia de vehículos, de motores hay versus cuál es el parque vehicular de motores, Una Ujú. locura. son como que el 20% tiene licencia. O sea que hay un Ajá. 80% que no tiene licencia. Y Ajá. las autoridades, bien, gracias. Entonces, yo pienso que nosotros, porque miren, los policías, son 3 policías, 4 policías, 5 policías en un cuartel, y esa turba de motoristas que todos andan armados y tan coléricos. Los policías debían haberle prestado el servicio y resguardarlo. Y si no lo hicieron, eso debe ser investigado y amonestado. Porque para algo está la autoridad. La autoridad no está para decir, ay, no, es que ellos son muchos. Sí, me van a No, no, no. matar. El Exacto. que aceptó esa responsabilidad. Aquí ninguno de ustedes tres ni yo somos policías, pero No. el Sí. que sí es Ujú. policía y que sí aceptó esa Claro. responsabilidad tiene que llevarla. Está para Ahora, cuidar el orden nosotros tenemos que público. también, además de sancionar a esos policías, si eso ocurrió de esa forma, tenemos que decir, óyeme, aquí no se puede vivir en esa selva que Mm. nosotros vivimos con el tema de los motoristas. Casco o sin casco, poco importa. Eso es un día que las autoridades arrancan a recoger y recogen a los vulnerables. Porque tú el que tiene un chalequito que dice, si nos hacen algo a uno, nos hacen algo a todos. Eso y Ujú. una gorra del Imagínate. presidente como se ponía antes en la época de Balaguer, es lo mismo. De, Entonces, ya es tiempo de que nosotros como sociedad terminemos de entender de que para organizarnos y vivir decentemente, tenemos que comenzar a resolver los problemas que son más evidentes. Porque cuando tú ves, y pongo la intersección 27 con Churchill, que nadie respeta el semáforo, óyeme, el que está ahí dice, no, pero yo voy a doble en U, aunque no se pueda. ¿Y por claro. qué? Bueno, pero si aquí todo el mundo está infringiendo la ley, y ahí están los oficiales de tránsito que literalmente lo ven y ya.
Entonces, ya eso genera una ingobernabilidad Es que quizás por no hay una abstracción. metodología de cómo actuar para poder llegar a parar y a llevarse a los motoristas y no hay después una, digamos, cronología de procesos que deban ocurrir como un reglamento para que entonces haya una consecuencia real. ¿Piensas que eso es lo que sucede? Porque si ellos no tienen como el acceso para poder llegar al motorista, por ejemplo, ellos pueden estar parados en la acera. Si ellos no tienen un motor para seguir a ese motorista, ellos no lo pueden parar, como únicamente que se pare uno de un lado, el otro del otro, y tenga como una cuerda que la suban para que se caiga el motorista, porque ¿cómo lo van a tumbar? Dándole un tiro, no sé. O sea, no tienen forma de pararlo, como quiera. Aunque ellos se comunican entre intersecciones, porque yo he visto, por ejemplo, a alguien que se va Chuchi con 27 subiendo y lo agarran después por la lira. O sea, ellos se comunican, pero Sí, pero a mí me también parece que una con esto el tema pregunta, además, licenciado, porque que yo hablaba de las placas delante de los motoristas, porque, ok, ahí va un motor, no sé si puedan identificar la marca del motor XWY, y va un señor que debe tener unos 40 años con un casco negro y con una ropa negra, y probablemente pasen 10 por ahí. ¿Cómo identifican cuando viene? Vamos a suponer por la misma Churchill, ¿verdad? De frente están ahí los DGZ que lo podrían parar. ¿Cómo identifican que ese es el motor? Porque no hay una placa. Es como al pelo, como dicen. hace un par de años. Sí. No, mire, hace un par de años nosotros vivimos uno de los eventos ilustrativos más importantes de cómo a nadie le hace caso a la autoridad. Aquí la autoridad de tránsito dijo, se tienen que poner unos stickers en el casco para eso mismo, porque la gente decía, Claro. ven acá, ¿cómo yo comienzo a fiscalizar a toda esta gente? Por lo menos si está en la cámara, captan a la gente, tiene quién es, pues, después con Ujú. tiempo tú puedes comenzar a agarrar a los infractores. Señores, y aquí muy poca gente se puso eso. Lo primero que salieron fue los grupos de motoristas que van de que a cerrar y cosas así a quejarse. Que no, que a ellos no le aplique. Óyeme, la norma, así como le aplica a ustedes, que porque ustedes crean que son conductores de vehículos vintage y a ustedes no le aplica porque lo van a llevar al malecón para tirarle fotos. Óyeme, nosotros cuando el gobierno hizo ese intento de regularizar el tema de los motores, tomaron dos decisiones principales, que todos los cascos estuvieran pegados aquí atrás, la placa grandísima, Ujú. Ujú. con un código QR que cualquier persona podía escanearlo y validar. Y me parece que también tenía el motor entonces pegado, además de la placa atrás, tenía adelante pegado el mismo indicador. Eso se apagó durísimo. Ustedes ahora Sí. mismo salen y no Sí. van a ver quizá lo que lo tenían puesto y tienen el mismo casco. Pero al final del día volvemos a lo mismo. Si la autoridad no se da a respetar y no comienza a poner ejemplos, entonces nosotros vamos a seguir viviendo en este estado. Porque miren, aquí el que le da un motorista, o sea, el motorista impacta a un vehículo, de una vez vienen 4, 5, 6 Ajá. motoristas que no se conocen, pero tienen Ajá. ese mob mentality. El Y común. automáticamente, aunque la culpa sea de ese motorista, el conductor está en peligro. Ujú. Y por eso que yo digo, nosotros no podemos poner a pagar a todos por los que son No, malos, no, no, porque es no. verdad que es injusto. Lo que tenemos que apostar es porque todo esté regulado y las Claro. regulaciones se protejan y se cumplan. Y cuando no se cumplan, entonces se sancione. Por eso yo pienso, número uno, hay que volver a reiterar la norma que manda a tú tener todas tus identificaciones y al que no lo tengan, como usted bien decía, fiscalizarlo y quitar el motor y que vaya entonces y regularice su situación y se le entregue su motor. Exacto. Pero si Francisco, nosotros no hacemos eso, vamos a vivir esto, que para encontrar a esa gente tuvieron que chivatearse entre ellos, Claro. porque hay mucha de esa gente andaban hasta con, ¿cómo que se llama? Lo que se El tapa la cara, cazamontaña, Cazamontaña. pasamontañas. como esa media panty que se Sí, sí, ponen, sí. Sí, 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 le dicen pasamontaña. pasamontaña. Esa pasamontaña. gente anda con unos pasamontañas. Sí, que con eso, señores, no se ve la cara. Este es un país donde tú estás viendo un tigre con pasamontaña que nada más se le ven los ojos y tú no sabes si un atracador o está trabajando. Claro. Así es. De cara de los familiares de la víctima, ¿cuál entiendes tú que son los pasos que deben dar? Hablamos con Celinette Abreu, que ella fue a un destacamento, puso la denuncia, pero en el tema de la custodia de la prueba, que hay que tener mucho cuidado también con el tema de cualquier información que ella pueda dar o cómo deba conducirse. Sistemas penales
sumamente complejo. Y esto son una de las debilidades que nosotros tenemos como país, que son difíciles de variar, porque requiere que las víctimas estén muy presentes en el caso. Y en casos como este, salvo que los infractores asuman sus consecuencias o el gremio, vamos a llamarle gremio, los sindicatos que están detrás de ellos, dejen que la justicia corra tranquila, a veces cuestan mucho tiempo y se vuelven ambientes hostiles. El Palacio de Justicia, y le voy a ilustrar cómo se ve un proceso de esta naturaleza, es que la víctima llega acongojada y ahí están todos los familiares de los infractores molestos porque entienden que esto es injusto para su Claro. familiar. Y se vuelve un ritual procesal bien complejo, donde cada día que se suspende, y se tienden a suspender mucho, cada día que se suspende, la persona, la familia de la víctima, tiene que pedir permiso en el trabajo, tiene que trasladarse, pierde dinero, va y viene, va y viene, va y viene. Y por eso es que normalmente este tipo de casos son tan difíciles de que se llegue al final a Ese es el a un desenlace judicial justo. Digo justo porque no es favorable o no claro. favorable, es justo si se hace justicia. Licenciado, ¿y Entonces, tiene que estar la persona? ¿No puede estar únicamente el representante legal? lo que pasa es que en el proceso penal de esta naturaleza se busca, y yo estoy diciendo, no estoy diciendo que en este caso vaya a pasar eso, porque yo vi a las máximas autoridades referirse. Yo vi un tuit de la procuradora, vi un tuit de la Sí. ministra de Interior y Policía, o sea, las máximas autoridades ya dijeron, vamos a A trabajar esto. intervenir. Pero en el día a día de la República Dominicana, normalmente como los fiscales, como los investigadores tienen tantos casos, normalmente se tiene que estar muy arriba del caso. Y a eso que yo me refiero de que normalmente este tipo de casos requiere un sacrificio todavía mayor de la víctima, de estar no solo arriba de su caso, sino de estar impulsándolo. Pero además, en este caso, ellos tienen que ser parte, tienen que señalar a los infractores con su dedo, tienen que ser víctimas, porque al fallecer el joven haber fallecido, tienen que ser víctimas. Y aquí, víctima me refiero en el proceso. Y aquí viene también un tema muy interesante que nosotros discutimos, que se discutió mucho cuando se estaba creando lo que hoy es el Código Penal, y es el deber de dar asistencia. Hay un video de ese joven que él está tirado en una calle y lo Ay, que hay es sí. gente preguntándole cosas con un celular en Ese vez de video. cargarlo y Sí, tratar de hacer un torniquete, aunque nada de eso funcione. Y hacer un torniquete y llevárselo a un hospital o lo que sea. al frente estaba el Eh, hospital, al frente. oye esa cosa. Iba a decir otra cosa. Oye Al esa cosa. frente, Francisco. Entonces, nosotros, esa es la sociedad dominicana. Aquí un camión de una cervecería impacta y el chofer está atrapado y la gente le está robando la cerveza. Sí, Aquí una persona está herida frente a un hospital y nadie lo carga. Le hace un torniquete aunque no funcione porque uno ve televisión. Le hace un torniquete aunque no funcione y se lo lleva para allá. Ese pobre muchacho se pudo haber salvado porque él estaba hablando con cierta elocuencia, o sea, no era que estaba ido. Entonces, a mí me dio mucha pena cuando yo vi esa foto del tipo así, porque wow, qué compleja debe ser la cabeza de una persona que por algo que, como dijo la magistrada procuradora Jenny Berenice Reynoso, no dejó lesionados. Eso fue como un roce o una discusioncita que hubo antes. Decide darle una puñalada a un tipo con un puñal del tamaño de un antebrazo. O sea, yo quedé horrorizado con eso, igual que todos nosotros, y yo espero que el impulso de las autoridades que ya mostraron en las redes sociales se mantenga así en la práctica con este caso, porque estos son de los casos que deben provocar o que se deben tomar de ejemplo para que comience a darse cuenta que cuando se producen esos excesos, entonces hay consecuencias reales. Quizá no podemos combatir el desorden de que se van en rojo o doblan donde les dé su gana, pero sí podemos convencer que cuando hay exceso de esta naturaleza, las consecuencias son reales, son fuertes y son inmediatas. también el tema de la difusión de imágenes, qué consecuencia pudiera tener en este caso y en otros de estas imágenes. Ese video donde le propinan la puñalada, eso es fuerte. Sí, mira.
Nosotros tenemos una ley, que ahora no retengo el nombre, que de una forma u otra prohíbe, buscaba prohibir cuando habían eventos de esa naturaleza o heridos o fallecidos, que la gente grabara y divulgara los mensajes. Eso ocurrió a raíz de un horrible accidente que hubo en la carretera del Este y que los familiares o varios de los familiares más cercanos se enteraron del fallecimiento de su familiar por los grupos de WhatsApp que mandan Ay, Dios mío. foto, video, eso imagínense ustedes lo horrible que es eso. Y se generó, digamos, ese primer intento de, oye, tenemos que hacer algo, porque es que aquí ahora mismo los mismos policías graban, los mismos oficiales Sí, graban. sí, sí. Y, y entonces tenemos ahora la situación de que tú estás grabando un intercambio como ese y quizás esa es la prueba. O sea, quizás También. no. La mejor prueba que nosotros tenemos ahora mismo de lo que sucedió es ese video. Así es. Porque ese video ve la persecución, ve cuando lo atrapan, ve cuando el tipo, primero ve que el tipo no está armado, que eso es muy interesante y muy importante, porque el tipo está tratando de escapar de una turba y el tipo lo agarra en un momento donde el fallecido es cero peligroso. Porque si Vulnerable, el tipo está exacto. cuadrado, si el tipo tiene un bate, si el tipo tiene una pata de cabra, ahí se arman discusiones que en este caso ninguna Sí. explicaría, pero se pueden armar discusioncitas. Pero aquí estamos viendo un tipo que está de espalda, tratando de escapar, sin presentar ningún tipo de agresión o defensa a la agresión misma. Y se ve que en ese video, ahí es que se ve donde le dan la tocada, porque incluso le da como en el costado, Sí. que leí en las redes, que fue por donde el joven se desangró. Entonces, por un lado, el video es la prueba más clara de lo que sucedió y de quién ejecutó el acto, la infracción, el acto delictivo. Pero por otro lado, conchole, se difunde porque está en todas las redes sociales, lo tenemos Claro. nosotros en todos lados, y la víctima, o lo que sobreviven a la víctima, que son a su vez víctimas, también lo ven. Entonces, La ley es la eh, 192-19 sobre protección de la exacto, imagen, honor e exactamente, intimidad exactamente. familiar. Entonces, el Código Penal Nuevo tiene un artículo, que es el artículo 192 que no se adapta a esto, pero yo siempre he dicho que cuando el Código Penal entre en vigencia, nosotros vamos a ver cómo la justicia le va a dar uso. Y yo te lo voy a leer rapidísimamente ese artículo porque me parece que es muy amplio y permite muchas cosas. Y es, sanciona de 6 meses a un año de prisión. Es el artículo 192. Aquí lo tengo ya. Difusión de audios o imágenes sin consentimiento. Quien publica o difunda por cualquier medio, audio, imagen o video de otra persona sin su consentimiento será sancionado con 6 meses a un año de prisión y multa de 1 o 2 salarios mínimos del sector público. Entonces, Bueno, comienza la discusión. Eso es muy amplio. Cuando eso estaba en el Congreso, yo me quejaba de que qué es eso. O sea, si yo te grabo a ti, Máximo, cantando en un karaoke y lo difundo sin tu consentimiento, entonces yo puedo ser pasible de ese tipo penal. Parecería que sí, parecería. porque quien publica o difunda por cualquier medio sin su consentimiento será sancionado. Atención a Aquí no Iván está hablando. Alcántara, que le encanta una grabadera en los karaoke. Exactamente, entonces yo lo digo por eso, pero entonces la cosa se empeora y ahí sí es más específico, porque Sí. el párrafo 2 te dice de 5 a 10 años cuando el íntimo, sexual, compromete la intimidad, intención de chantaje, menor de edad o persona vulnerable, mujer embarazada, si se hace en base a una autoridad, a una relación de poder o de subordinación, etcétera. Entonces, por eso yo creo, y tu pregunta por eso me pareció muy interesante, que el Código Penal nuevo va a tener que ser adaptado por la jurisprudencia porque es muy amplio. Es Le más, chocó uno y ese le van dando. agravante de 5 a 10 años te le pone como requisito para acceder a ella si la publicación se realizó a través de redes sociales, páginas web o plataformas digitales de acceso masivo. O sea, yo grabo a Máximo en un karaoke cantando una canción que va en contra de sus creencias morales y religiosas. La publico en una red social o en una página web Ujú. o en una red social y ya automáticamente, en teoría, Máximo, sin ser un loco, pudiera someterme por eso.
Entonces yo creo que ahí el legislador reaccionó a lo que ha sido un uso abusivo de las redes sociales por un grupo de personas que lo que hay es que enfrentarlo a ellos y no abrir una sombrilla como para que se arme ese lío así. Y tendríamos ese tipo de situaciones que ahora mismo no lo sabemos porque esto no está vigente, pero cuando entre en vigencia en 3 meses, en 4 meses, nos vamos a dar cuenta de cómo los jueces van a poder aplicar o inaplicar esa norma, en caso quizá que lo merecen y otros que no. Con las leyes actuales, el código actual, recapitular cuál sería la pena que estarían incurriendo sobre estas personas que dieron muerte a David. Y también, Francisco, el que dio la estocada me imagino que tendrá la pena mayor en este caso. Mira, yo no estoy seguro de cómo ellos, o sea, yo no sé si fue una sola estocada y si fue solo esa. Ahora, lo que yo vi que fue una turba que lo fue arrinconando, 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 hasta que finalmente lo, lo detienen y bueno, y sucede lo que sucedió. Ahí hay que entender que hay un autor, probablemente si fue esa la estocada, la única estocada fue ese señor, y los otros son cómplices. Entonces ahí todos lo que hicieron, ese carreteo, hasta lo que lo hicieron por chelcha, porque hay muchos que quizás no Sí, claro, pensaban que eso iba a Ajá. llegar a eso. claro. Porque ahí está ese es el problema de tú sumarte a ese tipo de situaciones que no se controlan. Hay gente que va porque todo el mundo está yendo y de repente hay uno que fue y sacó un cuchillo y le dio una puñalada. Y no, no, pero yo no quería eso. Eh, P, eso no es así. Al momento que tú decidiste unirte a esa turba y caerle atrás a esa gente y perseguir a esa persona y hostigarlo, Ujú. el desenlace de la muerte, en este caso, también te hace a ti ser cómplice, porque sin tu participación con el grupo, probablemente eso no se hubiese podido desarrollar de esa manera. Y no todo el Claro. mundo tiene que querer que ocurra la muerte, sino la posibilidad de que tú con hacer eso ocurriese. Eso es como lo disparo al cielo. No, pero yo estaba disparándole porque estábamos celebrando que hoy es día de San Cachón y yo estaba disparando al cielo y yo no quería que nadie muriera así, pero el resultado Exacto. desfavorable era o estaba dentro de la posibilidad de lo que podía pasar. Y que Y hay por un eso es tema que se sanciona severamente al que dio la puñalada y a los otros como cómplices. que decía la hermana, nos decía en una llamada, que era una persona sumamente pacífica y eso yo lo compruebo con este video que nosotros, los que nos acompañan a través de YouTube, lo pueden ver. Señores, un camión Ujú. de ese peso sopla un motorista de Ay, eso sí. o le da reversa a él viendo que vienen detrás de él y se lo lleva a todos. Ajá. Se lo pudo haber llevado a todos. Mira, él frena ahí en esa esquina Se va y al dice, no, palacio. me voy para atrás. Él está buscando un socorro, un auxilio. Sí. Él no está buscando cómo agredir o cómo hacerle daño a nadie. Sí, él no estaba usando el arma que tiene, porque ese camión es Pero un ven acá, arma pero de una para irle reversa encima ahí. a ellos. Se pudo defender y no lo hizo. Sí, Con eso, porque esa es qué un arma. barbaridad. Qué barbaridad. Francisco Sí, a Álvarez. mí me pareció eso mismo, que en este caso los videos son la prueba fehaciente de lo que ocurrió y de la condición en la que ocurrió y el desenlace lamentable de esa persecución que duró minutos, porque miren, yo vi los videos Sí. y son varios videos de diferentes personas en diferentes intersecciones a un camión que va a 0 km/h, porque tampoco ese camión era que iba muy No, rápido. no, no. Ujú. O sea que ese pobre muchacho, todo lo que hizo fue tratar de escapar y salvar su vida. Él nunca hizo eso que, como tú bien dices, Máximo, él nunca le tiró un camión arriba, ni frenó de golpe. Él lo único que hizo fue irse y tratar de irse y tratar de irse y pedía ayuda y pedía ayuda y pedía ayuda. Y se encontró con un país que en ese caso le dio la espalda porque las autoridades aparentemente lo ignoraron. Y la gente que estaba por ahí pasó Mira, esa parte del video que ustedes están enseñando, señores, pero ¿y qué es eso? Una turba. O sea, eso es lo que más demuestra que las autoridades tienen que poner un ejemplo con todos esos tigres ahora. Y lo Claro. digo no porque ellos sean buenos o malos, no porque querían o no querían eso, sino porque no se puede vivir en un país donde eso ocurra durante tantas calles y ninguna autoridad haga algo. Eso no es verdad. Eso no Claro. puede ser. Y máxime en un país donde a veces parecemos que vivimos en estado de sitio con un guardia en cada esquina. Francisco Álvarez, gracias por estar con nosotros y darnos una panorámica desde el ámbito legal
sobre este caso de el asesinato de Víctor, chofer de un camión de colector, David Abreu, colector de desechos sólidos en Santiago. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.